Bueno, muy bien, Albino, nos metemos entonces en los temas que hemos prometido allí en la apertura de esta nueva edición del Lado P. Y bueno, uno de los temas que más preocupan por estas horas a todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires es justamente si se van a pagar o no se van a pagar los sueldos. Claro, bueno, se especuló durante muchísimo tiempo, por lo menos en el último tiempo o en las últimas semanas, sobre la posibilidad real de que la provincia tuviera los fondos necesarios para pagar el sueldo, que además viene acompañado del aguinaldo en la próxima liquidación, en función de si había acuerdo o no con el gobierno nacional y demás. En fin, en las últimas horas parece que se despejó la duda. Por lo pronto han dicho desde el Ejecutivo que se van a pagar los sueldos, pero la pregunta es, ¿cada mes vamos a empezar a discutir sobre si la provincia puede o no pagar los sueldos? Porque esto ciertamente refleja, Fabián, una situación verdaderamente crítica en las cuentas de la provincia de Buenos Aires, que genera preocupación en todos los empleados públicos, ¿no? Exactamente, todos los meses ha venido ocurriendo. Ahora con el tema del medio aguinaldo es un agravante, pero bueno, para despejar estas y otras dudas que tienen que ver con la administración pública, con los trabajadores y demás, estamos con uno de nuestros invitados, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, a quien saludamos y le decimos muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, es un gusto. Las preguntas están planteadas ya. Bueno. Primero, empiece por donde quiera, pero está todo planteado, más o menos. Bueno, por un lado, desde el comienzo de la gestión de Daniel Scioli en el año 2008, se mencionaba que iba a haber atraso, que iba a haber desdoblamiento en el pago de los sueldos, incluso se hablaba de cuasimoneda. La primera gestión se cumplió íntegramente sin que eso sucediera. Ahora volvemos con las mismas versiones. Es cierto que el mes de junio, el pago del mes de junio, tiene el ingrediente en particular de que se incrementa la masa salarial en un 50% como consecuencia del medio aguinaldo. Después del gobernador, la máxima autoridad en la materia es la ministra de Economía, Silvina Batakis, y ella ha dicho con claridad meridiana que se van a pagar los sueldos en tiempo forma. Ministro, lo que ocurre, usted dice recién, bueno, desde el inicio de la gestión de Scioli están con esto de que no se van a poder pagar los sueldos, de que va a haber cuasimonedas y demás. La verdad es que la situación de la provincia financiera de la provincia de Buenos Aires ahora hacen más creíble. No sé si será una especulación, una chicana política o lo que sea, pero la provincia, usted lo ha reconocido hoy mismo, ha admitido que es un esfuerzo enorme para la provincia poder pagar los sueldos de los empleados públicos. Digo, la situación financiera de la provincia de Buenos Aires por estas horas no es la mejor, en el medio de un mercado que también es complicado para financiarse y demás. Yo quiero destacar también en ese sentido una cosa. La recaudación de la provincia es buena. Tiene un déficit estructural que es como consecuencia de la pérdida de puntos de coparticipación en los albores del retorno de la democracia, y en ese sentido siempre ha sido asistida por la nación. En una época fue a través del famoso Fondo del Conurbano, en la gestión de Scioli fue a través de distintos mecanismos, y esa asistencia es y sigue siendo necesaria. Incluso también eso fue reconocido por la titular de Economía, pero de ahí a plantear que va a haber dificultades en el pago de los sueldos, hay una gran distancia. Hasta ahora se han pagado y Silvina Batakis confirmó que se iba a pagar el mes de junio. Bueno, lo que dijo la ministra es, Fabián, perdón, lo que dijo la ministra es que técnicamente, digamos, se iniciaron todos los papeles administrativos para la liquidación de los haberes. Ahora, es cierto que hay medio como alguna diferencia entre iniciar todo el papelerío burocrático de liquidar los haberes y que la plata esté finalmente en los cajeros. Puntualmente lo que ella dijo fue que no iba a haber dificultades para pagar. No hay motivo para dudar de la palabra de la ministra. Ahora, ¿por qué cada vez es mayor la dependencia de una voluntad del gobierno nacional en algo que debería ser casi matemático o natural, digamos, casi automático, que se liquidara ese dinero que le corresponde a la provincia, como bien lo dijo Batakis también? La provincia ha hecho los deberes, la provincia se ha portado bien, es la mejor alumna, pero sin embargo todos los meses hay que estar casi rogando al gobierno nacional para que baje los fondos. Lo que pasa es que en la actualidad nos encontramos inmersos en una situación internacional muy particular, donde conseguir financiación externa es muy difícil, prácticamente imposible. La situación interna acompaña un poco ese proceso y eso dificulta también el desenvolvimiento de la economía nacional y provincial. Fíjense que los indicadores de recaudación del ARBA siguen siendo en alza, y ahora lo que pasa es que no alcanzan
para cubrir un déficit que es estructural. Ahora, la pregunta que le hago es la siguiente, ministro, porque usted seguramente debe trabajar en la elaboración del presupuesto de la provincia de Buenos Aires también. ¿Por qué no se agrega o por lo menos cierto nivel de masa salarial en el presupuesto? Yo entiendo la excusa que el Ejecutivo da en algún momento para no fijar pisos ni techos en la negociación no y demás. Es excusa, pero, es una estrategia lógica. Nosotros, la excusa en términos de la explicación, quiero decir, sí, ministro. Nosotros ponemos un porcentaje del presupuesto para incremento salarial a discutir. Automáticamente ese porcentaje que ponemos se convierte en el piso de nuestra propuesta. Es decir, sería ir a una negociación con las cartas a la vista. La negociación paritaria suele ser difícil, compleja, dura, y es natural que así sea. Entonces también nosotros como responsables de la finanza pública tenemos que manejarlo con precaución, con cautela, y no podemos mostrar un piso salarial antes de entrar en la negociación. Claro, pero ahora, por ejemplo, la provincia necesita 8.200 millones de pesos más, que no están como deuda o como déficit fiscal consolidado en el presupuesto en función de la última negociación La salarial. cuestión presupuestaria se resuelve fácilmente y no hay dificultades. Acá el tema, claro, está en la liquidez de la caja. Claro, y bueno, y ahí es donde viene la dependencia con el gobierno nacional, que otra vez le reitero, porque digo, teniendo en cuenta las muestras de lealtad y todo lo demás, ¿por qué me queda la sensación de que el gobierno provincial tiene que ir a rogar que le bajen ese dinero? No tiene que ir a rogar, tiene que negociar, tiene que hablar, tiene que fijar pautas. Hasta ahora se ha cumplido puntualmente. Hagamos los cuestionamientos cuando ello suceda. Hasta ahora no ha sucedido, ni hay ningún indicio de que vaya a suceder en lo inmediato. Si ustedes me plantean cuál sería la solución de fondo ideal, sí, ¿cuál sería? Sería una reformulación de la ley de coparticipación y que se le restituyan lo que creo que son 7 puntos de coparticipación. Eso en el funcionamiento de las instituciones nacionales es prácticamente imposible de llevar a cabo porque han quedado entrampados en el marco donde para reformar la ley de coparticipación hay que conseguir la adhesión de las 2 cámaras del Congreso y además de la totalidad de la legislatura. Bueno, pero digamos, la legislatura provincial. A ver, en su momento el expresidente fallecido Néstor Kirchner en La Plata asumió el compromiso de avanzar en ese sentido. Yo lo recuerdo, fue un acto antes, digamos, cuando era todavía presidente, previo a en la campaña electoral que la llevó a Cristina Fernández de Kirchner 2005, a la presidencia, a la primera de Cristina, que él dijo, la verdad es que esto es una deuda histórica que se tiene con la provincia de Buenos Aires y hay que avanzar en este sentido. Entonces, la sensación que uno tiene cada vez que escucha una respuesta de esta naturaleza es que es una excusa para que nada cambie. No, yo coincido con usted. Lo que sí le planteo es que la mecánica que establece la Constitución para modificar la ley de coparticipación torna prácticamente imposible todo cambio, porque es imposible conseguir el consenso de las 24 legislaturas provinciales. Claro, muchas de las cuales tienen que ceder, digamos. Obviamente. Ahora, ¿no se puede entrar por otro lado un fondo? Bueno, podría ser una vía, fue el fondo de conurbano, podría ser una vía similar del tipo legislativo. Una vergüenza el fondo del conurbano. No, eso es otra cosa. Pero es una vergüenza en la distribución también. El fondo de conurbano, el fondo de conurbano tiene un fondo consolidado en el año pasado, por ejemplo, de 12.000 millones de pesos, y la provincia de Buenos Aires sigue estancado en los 650 millones. El resto se reparte en el resto de las provincias. Así es. Santa Fe recibe 1.400 millones de pesos, por ejemplo, en ese concepto, mientras que la provincia de Buenos Aires, el fondo del conurbano, mientras que la provincia de Buenos Aires recibe 650. Ese sería un camino probable.